¡Se me agüiten, chicos! ¡A bailar! Pues yo creo que queríamos desde el principio hacer algo más grande, algo que se sintiera como un siguiente paso en todos sentidos. En lo personal, para mí fue mucho más dura esta película que la 1. En esta 2, pues había objetivos muy claros y había cosas ya que, pues, escalones más altos que sabíamos que teníamos que pasar y que lograr. Para hacer una cosa que en comparación con la película 1 es mucho más grande, está mucho mejor armada y que trae pues todo el aprendizaje y toda la experiencia de haber hecho ya el otro lado. El guión es mejor, toda la comunicación es mejor, todo, 3 veces mejor. Es increíble. Pues una fue como de mucha ilusión y la otra fue como ya de hacerlo lo mejor posible para que resultara un éxito como la primera. Por eso te digo que hay talento, o sea, hay calidad. Maravilloso el segundo proyecto. Y además es una experiencia única porque en México se hace tan poquita animación original que, bueno, pues es un privilegio. No, mira, creo que desde el principio queríamos hacer una película más grande y desde que estábamos trabajando el guión, pues queríamos secuencias que implicaran un nivel de animación mucho más fuerte. Ahora teníamos una secuencia de batalla realmente complicada, que la pasada duraba, 3-4 minutos. Ahora queríamos algo mucho más complicado. ¡Ataquen! Teníamos secuencias con autos que sabíamos que iba a ser muy complicado, animar en 3D. Queríamos un reparto mucho más grande. En fin, como que siempre desde el principio tratamos de superar la película pasada con esta. Queríamos ahora incluir desde la perspectiva de arte, fotografía y demás, todo un diseño que la pasada lo tuvo pero muy escueto, y ahora queríamos que fuera algo mucho más importante, más grande, ¿no? O sea, disfruté mucho ahora dirigir la película, cosas que no veía en la 1, que ahora disfruté muchísimo como mi director, tener pues, un mejor potencial, estar más seguro de mis decisiones, poder conseguir tomas y cosas mucho más importantes y que yo disfruté y que cuando las vi terminadas dije, me quedó bonito, me quedó bonito. En gran medida porque hicimos la producción totalmente distinta a la 1. A la 1 fue una película mucho menor. En la 1 participaron alrededor de 250, 270 personas y en esta 2 participaron casi 400, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue muchísimo más grande y sí fue un proceso natural de ir encontrándonos con nuevos objetivos y con nuevos escalones, pero al mismo tiempo eran sorprendentes. El tener mucho más presupuesto me permitió tener más animadores, poder lograr mejores tomas, poderme tomar el tiempo para decir, no, esta toma nos va a llevar 4 días. No, pero ¿cómo crees que...? Sí, 4 días, pero tiene que ser muy buena. Y eso pues se disfruta muchísimo, tuvimos mejor equipo. Creo que evidentemente fue la repercusión tan grande que tuvo la película y cómo le gustó tanto a chicos como a grandes, lo que nos invitó a hacer otra película, como una secuela. Los estudios inmediatamente dijeron, vamos a hacer la segunda parte y la tercera parte. Y pues, caray, es un tren en el que creo que nunca nos detuvimos, nunca nos bajamos y ahí vamos. Y como bien dicen en esta carrera de hacer cosas de entretenimiento, el asunto no es pegarle una vez, sino es mantenerse para pegarle varias veces, ¿no? Y se vuelve más como una carrera de aguante que de despuntada o de solo salida una vez. Ahora hay que aguantar y aguantar, y esas expectativas en esta 2 pues fueron nuevas, ¿no? Fueron novedosas. Creo que el principal problema fue de qué la vamos a hacer. Entonces empezamos como a buscar historias y temas para tratar de no nada más hacer una más, sino de una vez 2 más. Un buen guión y un buen dibujo. Eso para mí son los dos grandes anclajes, y bueno, eso se traduce en los 2 grandes directores que dirigen esto, ¿no? Esta segunda película tiene que ser mejor en todos los sentidos, en la trama, en la historia. Me llevó como 6 a 8 meses siquiera tener un concepto por donde ir. La película se estrenó en abril del 2006. Para mayo ya sabíamos que queríamos hacer una segunda parte. No fue sino hasta noviembre, diciembre que presenté una idea. Creo que la búsqueda fue
complicada porque necesitas volver con tus personajes a darles un arco, una nueva necesidad dramática, un nuevo conflicto, un nuevo problema que resolver, y al mismo tiempo sabes que tienes que traer a los personajes que gustaron la pasada y volverlos a mezclar, ¿me explico? Y ahora nuestro personaje era un pollo, la pasada terminó convirtiéndose en este pollo, pero ahora qué problemas puede tener un pollito, ¿no? Entonces eso fue muy complicado. Pero una vez que se tuvo la idea, y la idea fue finalmente encontrar, ya ves que hacen limpias con huevitos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué le pasa a ese huevito que absorbe las malas vibras de todas las personas? Pues tiene que tener poderes y debe ser limpio. Entonces con esa idea empezamos a trabajar todo. Y una vez que estuvo eso, ya el guión fue más sencillo, se hizo 2 o 3 meses más o menos. Con una buena historia, con un buen guión, con creatividad y buenos personajes. ¿Saben? Me gusta hacer pollo. Entonces, con permiso. ¡Au! ¡Gané la apuesta! No, porque tenemos un elencazo la película pasada y repite ese elenco y simplemente incorporamos otros extraordinarios actores. Tenemos a Toto, Bruno Bichir, Carlos Espejel es Willy, Angélica Vale es Bibi, Humberto Vélez es el huevo chocolate, Darío Tepié es el huevo brujo, Lucila Mariscal es la hueva lancha. Primero yo no pensé que la segunda parte fueran a estar los mismos personajes. Yo me imaginé que muy probablemente con la cantidad de huevos que tienen, y me refiero a personajes, ¿no? Los hermanos Rivera, a lo mejor encontraban otros personajes. Fue para mí una sorpresa muy agradable saber que en la segunda película iba mi personaje. Dije, pues qué padre, ¿no? Muy bien, que cada quien agarre su pájaro y vámonos. Su personaje y él requiere un poco más de espontaneidad, menos ensayo, menos trabajo, porque su personaje es así, es como más espontáneo, ¿no? Y él así llega, se trepa, se mete a la cabina, lee, obviamente lo lee antes, ensaya un poquito, se mete y ¡pum! Va saliendo, va improvisando y es muy dado a eso. Con razón me la paso rescatándote la vida a cada momento. El primero para mí fue el sacarme de una depresión horrible que era de venir de un despido espantoso. El huevo cartoon me recibe como con los brazos abiertos, como si fuera una nodriza, una nueva nana. Me hacen una prueba para hacer huevito de chocolate, me quedo con el personaje y en la segunda lo hacen crecer. Y cuando hacen crecer aquello, me llaman ya sin hacer la prueba para hacer el huevito, me enseñan el libreto, veo que ha crecido, yo francamente estaba emocionado hasta las lágrimas. Gracias, caballero. Me veo bien, chico. La voz del huevo brujo se encontró en mi mente con un personaje que fue mi maestro, al cual toda la comunidad teatral en México considera un genio, que es Juan José Gurrola. Y tenía esta cosa grandilocuente y exagerada, por así decirlo, ¿no? Era un personaje teatral. Juan. Y tenía una colocación así, nasal. ¡Se me fue mi pollo! Y se la pasaba haciendo gestos como si fuera Hamlet todo el tiempo. Y este personaje me producía la sensación de que le quedaba, que le iba bien. Esa actitud. Gané todo. Y Darío le da un tono como de locura, pero al mismo tiempo te cae bien y es divertido y, no, hombre, entonces desde que se metió y fue clarísimo. Ese es el... ¡Ajá! Aquí está. Para realizar este hechizo de poder necesitamos... Gabriel y Rodolfo Riva Palacio me contaron mucho de lo que ellos habían soñado con el huevo brujo, de lo que se habían imaginado. Desde que hablara como alemán. Yo creo que hasta pasando por yucateco. Yo creo que se imaginaron muchas cosas. Pues mira, yo la verdad estoy fascinada de estar en este proyecto, incluida, porque por fin me llegó una cosa sana, divertidísima, preciosa y bien hecha. Un cine de calidad, ¿me entiendes?
Entonces yo abogaba y pedía y clamaba al cielo por que me cayera una cosa así para sentirme bien como actriz, para sentirme bien como persona. Ay, papuchis, ya estaba yo cansada. Pues ¿cuántas vueltas querías que diera, mi rey? Le hicimos una especie de homenaje a Lucila Mariscal. Ella tiene el personaje de Lencha de toda la vida, con el que hemos crecido, y yo recuerdo verla de pequeño en televisión. Pues solo nosotras, guapo. Que hubiera gente tan talentosa como los actores, como Darío, como Bruno, como Carlos, como Lucila, como todos, Angélica, Patricio, eso da mucho gusto, ¿no? Es decir, ahora sí que no hay forma de que nos salga mal. Y me siento muy orgulloso de participar en una película en la cual pues se hacen pocas así aquí en este país, desafortunadamente, ¿no? Una película bien hecha, bien planeada, con buena promoción, que además sea un éxito. Creo que es un verdadero privilegio estar en una de estas películas, ¿no? La dinámica que Huevo Cartoon tiene en general es muy relajada. Aquí no se le discrimina a nadie. Es de amigos, bueno, y ellos son hermanos. Y además hay una comunicación muy eficiente entre ellos. No se nota la discrepancia, más bien se nota la complementariedad. En el proceso de codirección con mi hermano, pues fue, creo que mucho mejor que la primera. Bueno, a ver cómo me va. Uy, yo tengo que ver esto. La primera, como no nos creíamos mucho el rollo de ser directores, todo era venderse la idea, pero no estando muy convencido ni de lo que estabas diciendo, ni de creerle a tu codirector. Porque era como, híjole, de verdad, o sea, sé lo que estás tratando de hacer, pero no sé si lo vas a lograr. En esta, como ya vimos que sí lo podíamos lograr, fue mucho más relajado. Fue mucho más tranquilo decir, oye, quiero hacer esto. Fue mucho más respetuosa la codirección que en la 1. El trabajo que tenemos que hacer mi hermano y yo, como somos dos directores y venimos de distintos backgrounds. Cuando hablamos, mi hermano y yo así de que no, sí, la cámara sí, pero ¿cómo? Sí. Algo así. Exacto. Y ya quedamos de acuerdo. No, en realidad no estamos dibujando nada. No, nada más es puro shot list y estamos haciendo nada más de repente referencias para estar seguros que es lo mismo. ¿Qué están pensando? Lo que estamos viendo, pero mira, aquí tenemos otras. El pueblo. Sí, sí, también. Ahí está, mira. Entonces son nada más así de referencias. Sí, pura referencia. Tenemos que primero ponernos de acuerdo y ver la misma película. Entonces, una vez que estaba el guión, que Gabriel le gustaba y que ya había trabajado él también en el guión y que finalmente decíamos, este es el guión con el que vamos a empezar a trabajar, nos separamos de todo, como un mes y medio más o menos, y todos los días lo que hacíamos era visualizar la película, con pizarrones, dibujos, él con sus Wacoms y cosas en las que dibuja. Hicimos un pre-storyboard en donde vemos la misma película. Me cae que quedaste como nuevo, mi hermano. Me cae que quedaste como nuevo, mi hermano. Me cae que quedaste como nuevo, mi hermano. Echamos ideas de tomas, movimientos y demás, para que entonces a la hora que estemos en, no es set, pero que estemos con los animadores o que estás con los actores y demás, pues tengas la misma voz, ¿no? Fue muy, muy, muy agradable y bueno, siempre me ha apoyado muchísimo mi hermano en momentos que realmente yo estaba tronado y decía, no sé ni para dónde jalar. Y siempre estuvo ahí como para apoyarme. Entonces esa parte ha sido, bueno, fue maravillosa. En cuestiones de la música, fue un proceso bastante ajeno a mí. Para la parte de construcción de la música con Charlie sí fue muy pegada, ¿no? Porque estábamos viendo todo el tiempo y sus pruebas y demás. Para la hora ya de la realización de la música, pues fue como, bueno, pues ahí hacen la música y luego me avisan, ¿no? Trabajamos mucho ahora también de forma remota. O sea, yo me encerré en mi estudio a componer meses y hacía pequeños videitos con maquetas, lo que se llama maquetas de la música, previo a la grabación final. Y ahí íbamos haciendo los procesos de
de aprobación o de retroalimentación. Y ya como que ni me enteré. Y cuando regresó, para mí fue una sorpresa cuando vi la música. Fue una sorpresa, pero positiva. Yo me acuerdo que la vi y dije, qué lindo se oye, qué bonito está todo eso. Y fue una tranquilidad porque la 1, igual que Charlie, no estuvimos muy satisfechos con el resultado final. Pero la verdad es que este resultado final de la 2 fue increíble. Y bueno, ahora tenía, yo creo que un poquito más de tiempo, un poquito más de experiencia, un poquito más de recursos. La grabación del score yo la disfruté muchísimo. Se me salían las lágrimas cada vez que oía pues un acorde y una música distinta. Como me pude involucrar desde el guión en el proceso creativo, desde el guión se va pensando cuál es el mood, cuál es el estilo, cuáles son los instrumentos. Todas esas emociones hay que traducirlas a final de cuentas a notas, ¿no? Hay que traducirlas a melodías, a ritmos, a combinaciones de instrumentos. Y ahí hay que conocer obviamente muy bien los instrumentos que uno quiere usar. Y usé una gran orquesta, pero también uso instrumentos electrónicos, percusiones. Entonces el poder combinar estilos y poder combinar instrumentos, ir descubriendo los moods de cada una de las escenas, eso es de lo que más me gustó. Y Carlos, del primer score a este, del cielo a la tierra, o sea, me parece que hay un salto gigantesco. Nosotros como directores creo que igualmente. Mi hermano como director de animación es extraordinario el salto que dio. Yo mismo como guionista creo que también esta segunda película me salió mucho más redondita, más amarradita, todos los personajes tienen mejores arcos, en fin. Este trabajo ahora nos está dando la profesionalización, ¿no? Y estamos entendiendo que no siempre seremos los novatos del año, como fuimos en la 1. Fue una experiencia increíble. Creo que es muy difícil lograr conseguir este tipo de experiencias y de proyectos y que salgan tan exitosos. Es muy difícil conseguir algo así. Entonces me siento muy orgulloso y muy contento de ese resultado final. Ha sido una experiencia fantástica. De huevos locos, como diría un amigo. Por el avance técnico, por el presupuesto, por el arte, por el humor, por el éxito que ha tenido la película, que ha sido enorme. Una película que ha tenido más de 4 millones de espectadores, o sea, es un éxito. Y estar en un barco que tiene éxito siempre es muy agradable. No te queda de otra más que solo agradecer, ¿no? Y agradecer a las personas, agradecer incluso a ti mismo y decir, hey, gracias, ¿no? Lo hiciste bien, aguantaste y estuviste donde tenías que estar. Gracias al equipo cercano, al equipo lejano, gracias al universo, gracias a todos. Y eso, pues no lo puedes dejar de decir. Realmente muy contento, muy orgulloso de lo que se logró con tantas personas luchando por un fin común. Y cuando ves finalmente el producto y el éxito y la gente disfrutando, y la gente diciendo, no sabes cómo me reí y eso, pues es muy satisfactorio. Gracias porque han hecho de Huevo Cartoon una franquicia, una empresa, y a final de cuentas nos permiten seguir trabajando haciendo huevitos. Reiterarles un compromiso de que nosotros vamos a hacer mejores películas, que la tercera todavía va a ser mejor que esta, la 3 va a venir en otro nivel. Y pues nada, invitarlos a que sigan con los huevitos.